Hola, bienvenidos. Este es un en vivo para hacerle una entrevista a el escritor Iván Alatorre Orozco. Si quieres unirte, solo pícale en la pantalla. Hola, hola a todos los que se van uniendo. Bienvenidos. Se va uniendo al en vivo. Hola, Hola Iván, ¿cómo estás? hola, muy bien. Muy bien, ¿y tú, Karen? Bien también, muy emocionada y muy gustosa de tenerte por aquí. Igualmente, es un placer poder convivir contigo. Muchas gracias. Miren, lo que se van uniendo, cuéntanos un poquito, Iván, ¿de dónde eres? Tengo entendido que eres mexicano, claro. Sí, mira, yo nací en Zamora, Michoacán, Ujú. pero a los 5 años mi familia se mudó a Guadalajara y desde entonces hasta la fecha radico aquí en Guadalajara. Oh, Aunque mi ya. familia en realidad es originaria de los dos lados, tanto del lado paterno como del lado materno de la zona de los Altos de Jalisco. De la zona de Aranda, sobre todo, de Jalostotitlán, Tepatitlán, toda esa zona de güero, de ojo de color. Eso está increíblemente bien. Fíjate que yo soy aquí poblana, tenemos algunos problemas ahorita con la lluvia, con el clima, esperemos esto no afecte para nada. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando? Ya van muchas personas que se van uniendo a este en vivo, que incluso están saludando. Entonces, bienvenidos todos. Espero la pasen maravillosamente bien, tanto como Iván, como yo y como todos ustedes. Entonces, bueno, les presento aquí a Iván Alatorre Orozco, que es autor de numerosos cuentos, poemas, y esta, y esta que es su novela, pues Tierra Colorada, de la que hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué les parece si les platico un poquito sobre Iván? Resulta que Iván demostró desde muy temprana edad su interés por la lectura y la escritura. Ha escrito poesía, cuento y ensayo. Ha publicado en una veintena de países y ha sido galardonado en Uruguay y Argentina por dos de sus trabajos en certámenes literarios internacionales. Con notable entusiasmo se ha dedicado a contar historias dirigidas tanto a niños como a jóvenes y adultos. Tierra Colorada es su primera incursión en el mundo de la novela. Tanto para Iván como para la protagonista, Leonor, los libros significaron una especie de salvavidas, una oportunidad para sacar a flote su propia voz que al ser escuchada logra reconocerse en el espejo del otro, descubriendo así su propia humanidad. Esta es la semblanza que nos trae Tierra Colorada y con una imagen preciosa. Eh, Iván, de verdad te agradezco enormemente, sobre todo que hayas aceptado estar en este espacio con nosotros y también por ser tan amable de enviarme esta edición de Tierra Colorada que de verdad yo estoy feliz. Un Pero placer, la verdad que es un placer. muchas gracias, Iván. Adentrándonos un poco en el tema, claro que pues muchas de las personas que estamos aquí somos lectores y lectores empedernidos. Entonces, ¿qué te parece si Perfecto. nos cuentas un poquito qué fue lo que detonó tu experiencia como lector, tu vida lectora? Mira, mi vida lectora inició siendo yo muy joven. Yo ya comenzaba a leer desde los 5 años. Eh, Comenzaba a leer todo lo que tuviera a la mano, desde la caja del cereal hasta los anuncios espectaculares. La verdad es que el poder de la palabra llegó a mí desde una edad muy, muy tierna y, y desde entonces no, la verdad es que no lo he soltado. Eh, de manera ya un poquito más, digamos, más sistemática, desde los 10 11 años soy al igual que ustedes, un lector empedernido, devorador de libros. La verdad es como decía Borges, eh, pocas cosas se podrían comparar, aunque algo así decía que
en la tierra lo más parecido al cielo o al paraíso eran los libros. Y la verdad que Borges, como muchas de sus reflexiones, tiene razón. El tener la oportunidad de expandir el mundo a través de la lectura es un regalo grandioso y es algo que nosotros como comunidad sabemos muy bien y que mucha gente se está perdiendo de, de este regalo, de esta proyección de luz, de vida, de historias, de ensanchamiento de motivaciones, de emociones, de sensaciones que representa la lectura. La lectura, como lo decía, hay una frase que me encanta que siempre la comento en todas mis entrevistas del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Dice, somos aquello que hemos leído o por el contrario, la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Así que, Maravilloso. sí, es hermoso y tiene toda la razón del mundo. Así que, si por ejemplo, bueno, me estoy extendiendo un poquito, pero para No te decirte la preocupes. importancia de lo que representa la lectura. La lectura, por ejemplo, para hablar de números, creo que Noruega y Finlandia tienen todavía el primer lugar de mayor cantidad de libros leídos por año per cápita. Creo que están alrededor de 25, 29, algo así, escuché la última vez. No me acuerdo muy bien. Y en México, pues desafortunadamente, eh, creo que es de 2.5 o 3. Y si queremos, si deseamos en verdad, como lo estamos haciendo como comunidad de lectores, tener un país, una sociedad, una familia, una pareja, nosotros como individuos, si queremos en realidad construir esos valores a través de la lectura y construir esa riqueza que nos da la lectura, tenemos que promoverlo. Por eso yo digo que todos nosotros, todos los lectores, toda la comunidad de Bookstagrams y todas las personas que adoramos leer, somos en este mundo, en esta realidad, en este tiempo que nos toca vivir, Sí, claro. somos una especie de rebeldes. Somos esos rebeldes que están en contra de la corriente, o al menos que estamos haciendo algo diferente a lo que el grueso de las personas en nuestro país, en nuestra familia, están desafortunadamente careciendo, como lo decía Tomás Eloy, la carencia que les ha dejado los libros. Yo comencé con mi primer libro, mi primer libro creo que fue, me acuerdo el título, El libro del Milione, que son las aventuras de Marco Polo, No y lo de ahí conozco. ya es la historia de Marco Polo desde cómo comenzó en el siglo XIII a realizar Ajá. su primer viaje a la corte de Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, Ujú. y cómo narra sus aventuras hasta llegar de nuevo a Venecia. Ese fue el primero, o creo que fue uno de los primeros. De ahí para la fecha, la verdad es que es un tsunami de libros los Claro. que por ahí he tenido la oportunidad de leer. Muchas gracias. Y realmente es algo muy interesante, como comentabas, estas dinámicas, ¿no? Y bueno, te comento, de verdad que creo que a muchos lectores nos pasa que tenemos al autor muy arriba y es inalcanzable tener cerquita al autor, ¿no? O a lo mejor llegar a contactar con él. Entonces, de verdad te agradezco mucho que hayas tenido este espacio, que hayas aceptado estar en este espacio, pero sobre todo que nos vengas a contar esto, ¿no? Que la lectura está al alcance de todos. Y esto ya lo vamos a ver más adelante en tus textos, que de verdad es algo extraordinario e impresionante lo que sucede con una persona cuando se adentra en el mundo de la lectura. Y bueno, Iván, ahora que ya llegaste a tu etapa lectora, ¿qué sucede? ¿En qué momento dices, es que quiero escribir? ¿En qué momento incursionas en la escritura? También fue muy joven y fue a través de las cartas, las tradicionales, que Uh -huh. ustedes como jóvenes obviamente ya no acostumbran. No mucho. A mí a mí me tocó muchísimo. Uno de mis hermanos, José Luis, me fomentó el gusto por escribir, Uh -huh. por el género epistolar. Y antes existía algo que se llamaba onda corta, creo que ya no existe,
La onda corta era la estación de radio oficial de cada país. Cada país tenía una estación de radio y tú la podías escuchar en una frecuencia especial, que tenías que mover la perilla despacito y se escuchaba como muy mal y demás. Pero bueno, a través de la onda corta, que digamos era el internet de los 80s, aunque bueno, la onda corta está desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, a través de estas emisoras yo podía contactar a gente de Latinoamérica o de Iberoamérica y mandaban listados de personas, sus nombres con sus direcciones, y entablábamos esa comunicación vía carta, agarrar tu hojita, escribir y decirle, no sé, para mí el poder escribir te representó eh, un regalo precioso porque yo podía saber un amigo en Cuba, por ejemplo, cómo me narraba que eran los atardeceres en Cuba. Yo podía saber cómo en Valencia un agricultor de naranjas me decía cómo era su vida por allá. Y estamos hablando que yo tenía 8, 9, 10 años cuando yo ya escribía. Me tuvieron mucha paciencia porque obviamente, incluso mi hermano era mi editor porque como te imaginarás, a esa edad tenía Sí, muchos errores claro. y tenía muchos limitantes, pero al escribir y escribir todos los días prácticamente, se volvió una pasión. Y eso y el poder encontrarme desde una edad tan joven Sí, claro. en los zapatos de un joven o de, no, bueno, sin importar la edad, de alguien en algún lugar de Latinoamérica o de España, fue algo en verdad enriquecedor que me motivó a seguir escribiendo. Ya después vino la etapa ya para escribir cuentos, para escribir poesía, poemas, que eso ya llegó ya más en mis años 20, pero y ya más de manera sistemática desde el 2010 que estudié en la Escuela de Escritores de Guadalajara y sobre todo con una de las eminencias, yo la llamo así, de aquí de Guadalajara y del occidente del país, con Yolanda Ramírez, que es mi Wow. editora, mi maestra y mi mejor amiga, pues lo digo con mucho orgullo. Sí. Y gracias a ella es que acompañada, ella me tomó de la mano para poder, no sé, llegar a publicar una novela y aquí estamos. Le, la verdad es que ha sido una experiencia hermosa y en lo que comentabas en cuanto a la distancia que puede existir entre un escritor y sus lectores, a mí la verdad no, me parece me parece ridículo, me parece eh, que, que ese enriquecimiento se tiene que dar en un camino de doble vía. Sí, claro. No se puede uno poner en un pedestal, o sea, ni siquiera el, el lector debe de poner en un pedestal a un escritor. Eh, Somos lo mismo, nada más que de repente un escritor nos da por ser más introspectivos, por pasar más tiempo solos para escribir, para escarbar en las entrañas de lo que representa, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que tememos, de lo que buscamos en la vida, pero en realidad eh, somos, somos un complemento y así debería de ser. Y que es interesante cómo todos al fin y al cabo somos lectores, ¿no? Porque eso es algo que Claro, toda la comunidad amantes de la literatura tenemos en común. Tanto las personas que van y compran el libro, como el que lo edita, como el que lo escribe, como el que hace las ilustraciones de los dibujos, todos al fin y al cabo terminamos siendo lectores y amantes de la lectura. Y eso es algo que de verdad me parece extraordinario porque sinceramente ya busqué muchos de tus textos y comencé a leer Tierra Colorada también y me parece algo muy lindo cómo es que se da pues sí, este enternecimiento hacia la lectura y lo que significa leer, porque justamente como lo mencionabas, Iván, creo que hay personas claves que están puestas ya en la vida de uno para convertirse en lector, ¿no? Mencionabas tú a tu hermano y después a tu editora, que ahora es tu amiga, son personas que van siendo claves, ¿no? En la vida de un lector y eso es algo de verdad impresionante y justamente
bueno, mencionando que ya habías tenido acercamiento con la poesía, con los cuentos, ¿en qué momento decides adentrarte a la novela? ¿En qué momento dices, bueno, voy a hacer un texto más largo, un texto distinto? ¿En qué momento nace esta idea de escribir una novela? Después de haber tenido una crisis emocional hace algunos 3 4 años, un Ujú. evento por ahí que fue difícil, fue doloroso, eh, me impulsó a, a tener que plasmar, pero no solamente a través de un cuento y Ujú. de lo corto que pudiera ser un cuento o de lo profundo que podría ser un poema, sino que tenía que plasmar, tenía que tener ese, se escucha feo, pero ese vómito emocional Sí, de sacar todo lo que tenía a través de una historia, pero más en forma, más detallada, ok. con la profundidad y la sencillez, pero al mismo tiempo con ese grado incluso terapéutico que representó para mí escribir Tierra Colorada. Eh, fue esa terapia que me representó el querer, no sé, dejar como algo oficial plasmado Ujú. de lo que yo me propuse en ese momento de considerar una especie de renacimiento para mí, de un segundo nacimiento, porque todos nacemos más de una vez, no Sí, solamente claro. cuando salimos del vientre de la madre. Y para mí esta fue un renacimiento que me llevó a, a querer abrir las ventanas que por muchísimos años dejé cerradas. Yo por muchos años me encargué, por décadas, siempre fui un niño muy solitario y muy Mm. tímido, y, y me encargué de, por decirlo, de construir muchísimos muros, muy altos y muy anchos y muy largos. Eh, Después de este evento y después de haber decidido escribir Tierra Colorada, eh, la verdad es que se destruyeron la mayoría de esos bloques, de esos muros, y con las piezas de los muros me encargué de construir la mayor cantidad de puentes posibles. Por eso llegué aquí, por eso he podido llegar a otros apasionados de la lectura, eh, en, otros seres de luz que nos encontramos con nuestra misma luminosidad y que gracias a esos puentes que pude construir, ahora eh, puedo, puedo ver y puedo percibir y puedo Ujú. proyectar una vida diferente gracias a ese segundo nacimiento que tuve y de la mano de mi hijo de papel, como le llamo de lo que es Tierra Colorada para mí. Qué palabras tan hermosas, Iván, porque, y te agradezco mucho, porque justamente todos tenemos ese libro que fue nuestro compañero, ¿no? Ese libro en el cual nos adentramos y nos acogió tiernamente. Y justamente, bueno, para los que no conocen, es Tierra Colorada y les voy a leer un poco de la contraportada. Dice, para Leonor, sus primeros 8 años de vida fueron un reino de dicha, hasta que se enteró de la enfermedad terminal de su madre. Aquel acontecimiento abrió la puerta a un sombrío futuro, que la obligó a enfrentar una lucha contra ella misma y las circunstancias. Con el paso del tiempo, la sabiduría de las mareas y vientos regeneradores se encargaron de llevar su averiada, mas no destruida embarcación hacia un puerto seguro, su abuela Ifigenia y su abuelo Salvador. Los libros, que habían sido ya en su infancia amigos entrañables, siguieron en fecunda relación con ella ahora desde el amoroso acompañamiento de sus abuelos. La tierra prometida de la protagonista se ubica dentro de los terrenos de una granja en Arandas. Ahí, el amanecer y el ocaso juegan en total armonía. Ahí, en el frío, se acurruca con el cobijo del primer rayo de sol de la mañana. Ahí, no se le escatimaron a Leonor las palabras de aliento ni el abrazo de la tierra colorada de los altos de Jalisco, que se encargó de hacer el resto. Justamente, Iván, cuando yo leí esta propuesta temática de tu libro, de verdad que me maravillé mucho porque habla de un tema muy fuerte, tanto para adultos como para niños. Este perder, ¿no?
Entonces, justamente creo que en este entorno pandémico en el que estamos viviendo es muy duro tocar estos temas, ¿no? Porque creo que dentro de esta pandemia todos hemos tenido pérdidas, algunos grandes, medianas, pequeñas, pero al fin y al cabo pérdidas, ¿no? Y Así es. entonces, en Tierra Colorada, en la propuesta que nos haces, es un recargarse y mantenerse, ¿no? Y es justamente lo que muchos han hecho y que en esta pandemia muchos nos hemos encontrado así, buscando, ¿no? Y buscando y encontrándonos a través de estos puentes que tú mencionas, como son la literatura. De verdad es algo maravilloso cómo es que se puede hacer este entorno a través de hojas de papel, ¿no? Y en esta propuesta que tú haces, Iván, la pregunta aquí es, ¿cómo te preparas para escribir la novela? Claro, tenemos en cuenta que vienes de escribir poesía, que vienes de escribir cuentos, y claro que la novela tiene una forma estructural diferente, ¿no? ¿Tomas algún tipo de investigación al respecto, hablando de textos? Porque justamente para los que no saben, el libro está muy bien editado, sinceramente, tiene párrafos cortos, tomando en cuenta que va dirigido para un público infantil también, en cierta parte, tiene algunas ilustraciones. Cuéntanos más sobre el proceso de escritura, de realización del libro, Iván, por favor. Mira, en la editorial, la verdad que se sacaron un 10 en la cuestión del formato y de la idea en cuanto a los, por ejemplo, las imágenes que se Uh colocan -huh. en el libro, en el inicio de cada capítulo, eh, y, y tomando como base, porque es muy importante la historia del el libro del Principito, Uh -huh. en la historia de Tierra Colorada, hay varios párrafos que la protagonista Leonor, la niña de 8 años, va tomando de ese libro que la marcó y que marcó también a su mamá y a su abuela. Eh, el proceso, bueno, la editorial también se encargó junto conmigo por ejemplo, la portada, eh, que fuera muy emotiva, que fuera muy simbólica. No sé, de, es el que esté una niña subiendo una escalera, llegando o pretendiendo llegar a la luna, es decir, alejándose de la oscuridad, pero arropada a su vez bajo el manto de la tierra colorada, que representa la vida con los abuelos y la vida en el rancho. Es algo muy simbólico que en la editorial se encargaron y nos encargamos de llevar de la mejor manera posible. Eh, ¿Cómo fue el proceso? Fue difícil al de escribir la novela. Te digo porque yo soy administrador de empresas, obviamente no me gustaría poder haber ganado el premio Alfaguara y tener mis $150,000 para poder dedicarme exclusivamente a ser escritor Sí, o tener claro. todo el día para leer y como Carlos Fuentes Uh o como muchos de ellos decir, no, yo me levanto a las 6 de la mañana, escribo, luego leo, luego escribo otra vez, luego tomo mi frutita. No, pues tengo que tener mi trabajo. Eh, eh, tengo mi relación con mi hijo es muy fuerte, incluso está en la ceja, ahí está Gael cuando tenía 3 meses, ahora tiene 8 años, y Wow. mi relación con Gael es maravillosa, o sea, mucho más aún después del divorcio hace 4 años, nuestra relación se fortaleció mucho. Y, y bueno, fue complicado porque para darte nada más rápido el itinerario para poder yo escribir Tierra Colorada, lo escribí en tiempo récord de 6 o 7 meses aproximadamente. Wow. Yo comienzo a trabajar a las 8 de la mañana, termino a las 6 de la tarde, salgo corriendo para ir por mi mocoso para estar con él lo más que se pueda, 9, 9:30, lo dejo con su mamá, regreso y de ahí escribir hasta la 1, 1:30, 2, 2:30, 3 para empezar al día siguiente igual a las 7:30 de la mañana. Fue muy pesado. Claro. Incluso
hasta por cuestión visual, Ujú. la graduación de mis lentes cambió Sí, considerablemente. sí. Mi gastritis por ahí también se agudizó por el hecho de no comer, por no tener esa alimentación de Ujú. manera más, pues más no sé, estructurada, Sí, porque me claro. brincaba muchas comidas por tener que escribir. Pero era una necesidad muy grande la de que llegaran las 9, 9:30 de la noche para ponerme a escribir, porque yo ya tenía las ideas que iba tomando en el día, que tomaba algo de aquí, algo de acá, algo de alguna lectura, algo de que había vivido con Gael, Ujú. algo que, cualquier cosa, porque los escritores nos transformamos en cazadores de, de ideas, de motivos para poder plasmar y para poder meter en nuestras historias. Y, y, me gusta decir que desde que escribí Tierra Colorada, encontré una fórmula para, para, a través de la escritura, darme cuenta que el mundo, con y sus errores y con todos sus detalles, que de repente no, obviamente no son, no sé, no tienen la belleza o no tienen la congruencia, o no tienen la justicia o no tienen todo aquello que Ujú. nosotros queremos de la vida, comprendí que a través de la escritura, uno como, yo como escritor, como artista o como cualquier artista, cualquier persona, llámale incluso artista de plástico, cualquier cantante, actor, pero no solamente ese tipo de artistas, hay artistas en el sentido de la vida, Sí, hay claro. artistas que saben cómo vivir, hay artistas de la felicidad, hay artistas del amor, como muchas personas que conocemos. Y, y para mí la escritura y Tierra Colorada fue la oportunidad de embellecer mi mundo, de, de darle ese color eh, que por mucho tiempo estuvo o en gris o que estuvo en blanco. Es como un fragmento que comparto no sé si recordabas de Tierra Colorada, en Ujú. el cual le menciona a Isabel, la mamá, se lo comenta a su hija, y le dice que cada mañana, le dice a Leo, que cada mañana es como si tuvieras un atril, un caballete, con una, con, con una hoja para poder pintar y con eh, un compilado de colores, los colores más brillantes y más hermosos, los pinceles más variados, más eh, eh, propios para poder pintar tu Ujú. vida de la manera que tú quieras y darle el color y las formas que tú quieras. Dice, pero no seas como muchas personas que cada mañana al levantarse ven ese caballete, ven esa hoja en blanco, ven las pinturas y no las usan. No seas, no caigas en eso, le dice. Utiliza el color y haz que represente ese color una bandera de la búsqueda de la felicidad para ti. Ujú. Así que eso también y representa para mí Tierra Colorada, el darle color, sentido y belleza a mi vida. La verdad que es, no es poca cosa, es uno de los regalos más hermosos que me he dado y que, y que, y que estoy tan orgulloso de compartir con la mayor cantidad de personas, porque sé que mi novela tiene luz, Sí, claro. tú lo sabes, la tienes bien leída, eh, y la luz, la felicidad, se tiene que compartir, se tiene que expandir, es como una piedra que arrojas en un estanque y genera ondas y que tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posibles. En este mundo en el cual la oscuridad y los momentos difíciles eh, que estamos atravesando, la verdad es que esa luz la tenemos que proyectar, la tenemos que potenciar, la tenemos que maximizar de la mayor forma posible. Y nosotros sabemos como lectores que la literatura es, es un Big Bang de luz, Sí, claro. eh, es, un, es un tsunami eh, que recorre a quienes se adentran a este maravilloso mundo para poder eh, ensanchar el horizonte tanto de la vida como de la felicidad de uno y con el proyecto de hacerlo crecer a la mayor cantidad de personas posible.
Y justamente la literatura siempre será como esta balsa que nos ayuda a no ahogarnos, ¿no? Y creo que es muy importante esto que dices, Iván, porque justamente Tierra Colorada es un libro muy bien escrito, un texto que de verdad debería llegar a manos de esos niños que no saben qué hacer por las tardes, esos niños que no saben, están ya aburridos de estar en su casa y que no pueden salir porque hay una pandemia, ¿no? Es Claro, importante porque justamente los niños que a lo mejor hoy están aburridos, mañana pueden ser lectores, escritores en potencia, ¿no? Entonces, Iván, ¿para quién estás escribiendo Tierra Colorada? Específicamente, ¿cuál es tu público lector de Tierra Colorada? mira, muy específico para niños de 6 años a 90 años. La verdad es que cualquiera, Sí, claro. cualquiera puede, está escrito en un lenguaje muy sencillo, pero al mismo tiempo eh, yo procuré lo que la mayoría de los artistas tenemos la intención de Ujú. lograr con una obra, que es lograr profundidad con sencillez. Eso es lo más complicado, porque cualquiera puede, es como estar en una mesa platicando con gente muy agradable y tener lleno de adornos, de flores, de cosas que no nos dejan vernos. Eh, mm, es importante para mí eh, el, el, no sé, el manifestar esta idea. Ujú. Ya se me fue la idea. ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿A qué público te referías o a qué público Ah, estaba sí, escrito Tierra sí, Colorada? ya. Mira, principalmente, y te comparto algo que me tiene en extremo feliz, Ujú. en la editorial, bueno, en los talleres literarios que tomo, que es parte de la misma editorial, pues, eh, me, me comentaron de la oportunidad que voy a tener para presentarme en secundarias para hablar con jóvenes, precisamente ahorita que hablabas de los jóvenes. Qué maravilla. Para, sí, va a ser una experiencia grandiosa porque ahora el niño, el joven que se sentaba hasta atrás tímido, Ujú. escondiéndose, va a estar adelante platicando de la importancia de la luz y de la importancia de la literatura y de todo ello. Además, hace algunos meses comprendí que el potencial de Tierra Colorada para de, por su tema, por la cuestión de lo que representa la pérdida de un ser querido para un niño, podía ser eh, una lectura importante para los niños que han atravesado por algo así. Y qué lugar, qué mejor lugar que eso que las casas hogar, con los Sí, niños claro. que tienen, que han vivido esas pérdidas tan sensibles, tan dramáticas, y con mucho orgullo te digo que he donado mi libro a más de 30 casas hogar en diferentes lugares del país. Incluso también la he donado a hospitales pediátricos. Qué eh, maravilla. y y es hermoso porque me mandan fotografías de los niños leyendo o videos de los Ujú. niños leyendo con una emoción y con una, no sé, como con una eh, eh, Un frenesí híjole, lector. me Sí, emociona, sí. la verdad que me emociona, se me dan las palabras y mira que soy escritor. Pero es una sensación hermosísima el saber Sí, claro. que, que algo que tú produces, que algo que tú generas, que algo que sale de ti de manera pues, luminosa, puede repercutir en otro ser humano. Es una sensación extraordinaria. Y, y pues esa extensión de lo que será Tierra Colorada, pues, la tendré ahora en esta segunda mitad del año, al presentar mi libro en diferentes lugares. Los voy a presentar sobre todo en poblaciones cercanas a Guadalajara, en la zona de los Ujú. Altos de Jalisco, y la cereza del pastel va a ser el lograr uno de mis grandes sueños, el presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre Guau. próximo. Y pues, Felicidades, soy Iván. gracias, gracias. Como niño en pastelería Sí, o en dulcería claro. o en juguetería. Y con justa Además, razón. la verdad que estoy muy emocionado. Cuando me preguntan en qué edad tengo, yo les digo, es que depende. Tengo cronológica, tengo 45. Eh, eh, bio- Biológica, pues no sé, tendría que hacerme un examen médico, pero emocional, soy como un niño, soy como un niño, soy un Sí, niñote, no sé. claro.
por ejemplo, no sé, mi playera de ahorita que tengo es de Among Us. Esa, esa la tengo y brilla en la noche. Compramos ropa similar con Gael y yo. Qué Y soy lindo. un niñote en muchas cosas. ¿Y por qué soy un niñote? Porque, porque comprendí que solamente un niño tiene esa capacidad de asombro para poder observar ciertos detalles. Y uno como escritor no puede ser esa persona formal y, Académica. y, y académica y no sé, y barroco. Ujú. No es así. La verdad es que los niños y esa capacidad de asombro que tienen es lo que como escritor a mí me ha ayudado a ser más transparente y a hacerme más fiel a mí mismo. Por eso el contacto con mi hijo, él muchas veces, más que mi hijo, es mi compañero de juegos. Tu amigo. Es una, sí, y por supuesto tiene a su figura de autoridad y soy Sí, su papá, claro. wow, la verdad que pues, somos, somos compañeros de juegos en muchos aspectos. Y él es muy profundo y uno por eso tiene que aprender de los niños. Sí. Y por eso no tengo ningún problema en decir que mi edad emocional de repente puede ser de un niño de 10 años. Y qué maravilla, Iván, de verdad te felicito mucho, porque justamente mencionabas, no tienes un premio Alfaguara, pero creo que con todas estas actividades que estás haciendo y que vas a hacer ganas muchísimo más, ¿no? Porque mencionabas esto de los niños, ¿no? Y justamente hay niños o hay adolescentes que durante la secundaria, y te comparto, nos sentimos como bichos raros, ¿no? Esos que solo Claro, se iban a la biblioteca a leer y todos así de ¿qué? O sea, ¿por qué no estás sí, en el patio o por qué no estás haciendo otra cosa? Y justamente verte ahí parado diciéndoles, es que yo también fui un niño tímido y ahora soy escritor y estoy feliz con mi vida, creo que va a repercutir mucho, porque justamente dejamos de clasificar entre los que son, pues sí, los que son diferentes, porque justamente, y lo mencionabas, en México tristemente tenemos un índice muy bajo de lectura. Entonces, aquellos que se ven atraídos por suelen ser a veces criticados por sus otros compañeros, ¿no? Que a lo mejor sin el fin de ser malvados o demás, lo hacen por ser una persona extraña. Y entonces al verte ahí, o incluso a lo mejor dentro de estas personas que nos están viendo, que nos verán, ver a pues sí, personas que al final suelen ser felices con la literatura y que llegan a encontrar este consuelo, decíamos, a lo mejor en este momento, en tiempos pandémicos, encontrarte un personaje como Leonor, que pasa por lo que muchos mexicanos en este momento están pasando o han pasado o pasarán. Creo que es muy importante y realmente te felicito mucho por esta labor, Iván. Y justamente gracias. mencionabas que vas a hacer pues sí, tus talleres dentro de los Altos de Jalisco, que es justamente donde se desarrolla Tierra Colorada. Y esto tiene que ver, el nombre tiene que ver con el color de la tierra, que justamente es de esta manera, y suele ser algo muy nostálgico, ¿no? Incluso nada más por pensar en la idea suele ser muy nostálgico. Nos comentabas que tú creciste ahí, Iván. ¿Cómo hiciste para traer esos recuerdos a tu mente en aquel momento para escribir Tierra Colorada? Mira, no necesariamente crecí en la zona de los Altos. Ujú. Desde los 5 años vivo en Guadalajara, pero en la época desde mi niñez, desde cualquier vacación, cualquier fin de semana que estuviera disponible, cualquier oportunidad para ir al rancho de mi abuelo Salvador, que aparece, por cierto, en Ujú. Tierra Colorada en uno de los capítulos, eh, era el llegar y mientras íbamos en el carro y observar la tierra roja, cobriza, tan Ujú. característica de los altos, ya era una emoción eh, muy Sí, particular. claro. Es como, era como una especie de retorno a casa, una especie de decir, estoy en el lugar en el que pertenezco. Y, ¿qué recuerdos tengo del rancho los mejores? Te puedo decir que, por ejemplo, hay un estanque donde jugábamos, donde aventábamos rocas. eh, eh,
convivíamos con mi abuelo, con mis tías, con mis Ujú. primos, hacíamos fogatas en las noches, comíamos cosas que nada más se comían en el rancho, Sí, nata, claro. jocoque, muchísimas cosas que eran particulares de tan solo de ahí del rancho y de mi tía Ujú. Esperanza, de mi tía Pera. Eh, eh, Tierra Colorada es el vínculo, el vínculo más luminoso que tengo de mi niñez, yo creo. Eh, es, es, es un tributo para mí también, representa Tierra Colorada, a esos años, a esos momentos tan especiales que en verdad representan el top de mis de mis recuerdos más profundos, más felices, eh, más vinculativos, incluso con mi familia. Situaciones que normalmente no se daban aquí en Guadalajara con mi propia familia, Sí, al estar claro. allá eh, en compañía de más familiares, el desvelarnos toda una noche en una fogata y cantar y tomar chocolate en agua y no sé, es algo que colocaba las piezas del rompecabezas en su sitio. Y, y por eso yo tenía que escribir Tierra Colorada porque eh, es parte de lo que soy, es, es, es parte de lo que es mi pasado y es parte de lo que le quiero legar a Gael eh, para, para, para que comprenda lo que representan esos momentos, que él los conoce muy, muy bien, porque Sí, claro. te puedo dar un ejemplo de Gael hace, no sé, él tenía 4 o 5 años y se fue con su mamá Semana Santa y Pascua a Zacatecas, donde Ujú. es originaria la familia de la mamá de Gael. Y él me notó triste porque no lo iba a ver en esas 2 semanas. Y con asombro me escucho que me dice, mira papá, porque habla como adulto, es como Leonor, como, Ajá. es un niño, es chiquito, pero de repente me saca cada frase y cada palabra. Me dice, eh, yo sé que no nos vamos a ver en muchos días, pero ¿qué te parece si cuando sea de noche y aparezca la luna, los dos vemos la luna y al verla los dos estaremos juntos? Y Qué yo, me hermoso. derretí, Sí, me claro. derretí, me derretí. Y el saber la profundidad de pensamiento y de sentir de Gael es, uff, es, Sí, es, claro. es grandioso para mí, es una señal de que eh, algo estoy haciendo bien, de Muy manera bien. que estoy dejando un Ujú. legado a través de esa personita tan impresionantemente importante en mi vida. Qué maravilla, Iván. De verdad que estoy maravillada escuchándote, porque justamente pareciera muy fácil ver un libro y decir, ah, pues sí, está muy bueno y analizarlo y hacer de todo, ¿no? Pero es muy importante conocer el contexto, lo que hay detrás de todo esto. Y como para crear el libro, claro, tú ya tienes muchos recuerdos, tienes a los personajes, mencionabas uno de ellos, es tu abuelo, pero ¿tuviste que hacer algún tipo de investigación al respecto? A lo mejor de la ciudad o era todo por simple recuerdo. Mm, La verdad es que tuve que leer muchísimos libros, decenas de libros para diferentes temas en diferentes capítulos. El más importante es el factor psicológico que Ujú. significa el proceso de pérdida para una niña de 8 años de su madre. Sí, claro. Eh, para poder comprender eh, lo que pasa en la mente de un niño con ese calibre de pérdida de dramatismo, tuve que leer varios libros de psicología, de psiquiatría, para, para entender cómo se mueve su mundo con esta, eh, con esta soledad, con esta destrucción del proyecto de vida de alguien tan pequeño y de alguien que es tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte. Es una relación
muy sui generis, Sí, pero claro. en verdad que no podía eh, escribir y proyectar algo tan sensible como este tema sin haberlo investigado primero. Y créeme que lo investigué para que fuera creíble, para que la psicología del personaje Ujú. estuviera en el lugar donde debía de estar. Eh, de repente he tenido algunas críticas, porque siempre hay críticas, Sí, claro. todas son bienvenidas. Hay algunas que son constructivas, otras destructivas, pero no importa, de todas se le Se aprende y aprende. de todo le puedes sacar el provecho. Y de repente hay más de uno que me ha dicho, es que es muy madura esta Leonora a los 8 9 años. La verdad es que un niño, después primero teniendo el antecedente de la lectura desde, uf, de- Sí, claro. con una mamá como Isabel, que Ujú. es una maravilla, no es por nada porque yo lo haya creado, la mamá es una maravilla, ¿eh? Ajá. Los que lean el libro o los que lo hayan leído lo sabrán. Y, y, bueno, la verdad es que tuve que investigar otras cosas respecto a la historia de mi familia, porque parte es biográfica, la gran mayoría no lo es, pero tuve que investigar, por ejemplo, cómo se arma una vez en el rancho en los maizales, una vez que se secan, Ujú. por ejemplo, por darte uno de muchos, cómo el tazole, que es también de donde se da el frijol, al Ujú. momento de que sacan de la vaina el frijol, eh, cómo se, se juntaba para poder hacer esas tipo como casitas, no sé si las han visto cuando van en la carretera, Ajá. en, se llaman monitos, bueno, al menos así los conocemos acá, y esos monitos nosotros los hacíamos casitas, y era el lugar de juegos de mis primos y de muchos de nosotros. Tuve que Ujú. investigar con mi mamá, con mi papá, con Ujú. tías. Fue una investigación también de familiar en ese aspecto, pero sobre todo incluso la cuestión de la destrucción, porque hay un capítulo en el que empieza, no quiero decir tampoco muchísimo porque lo tienen que leer, Sí, pero, claro. pero, pero incluso en el capítulo en el cual Isabel toma la decisión de que destruyan eh, lo que se pueda destruir de la casa como una especie de desahogo, de válvula de Ujú. escape, también que lo investigue de manera muy amplia y no fue fácil, pero si quieres tener un escrito, una novela o un cuento, un poema, un lo que sea, Real. pero en este caso exacto, creíble, confiable, en este caso una novela por su extensión, por supuesto, todavía con mayor razón, eh, tiene que tener esa congruencia, porque si no pierdes al lector. Sí, claro. Y por supuesto que hay que investigarlo, hay que leer lo más que se pueda y la verdad que leer pues no me representó mayor complicación porque fue algo agradable para mí el investigar, incluso aún y cuando haya sido temas pues más técnicos como lo es el comportamiento humano, sociología, psicología, filosofía, para poder plasmar las diferentes emociones y las diferentes situaciones que se dieron en la novela. Fíjate que en los comentarios dice Jenny, me gustó que Isabel siempre trata a Leonor como una adulta. Y luego Cindy nos dice, son unos pequeños adultos, me encantó Isabel y sus actitudes. Pues es que en realidad tienen personajes muy buenos y ahora que nos cuentas ya toda la investigación que tuviste que hacer y que no fue poca, creo que reafirmamos cada vez más que vale la pena leer Tierra Colorada. Justamente dice en los libros de Lori, yo tengo una pequeña de 8 años y me sorprende muchas veces lo madura que es. Los niños aprenden muy rápido, son esponjitas y claro, que puede ser a veces hasta más maduros que muchos adultos. Sí, claro, y muchos Totalmente. adultos pueden ser más inmaduros que los niños. Esto funciona en todos lados. Oye, Ellos son Iván, nuestros maestros, de hecho. claro, claro que sí. Decías que tú aprendes mucho de tu hijo y realmente cuando hablas de tu hijo se siente esta emoción, este cariño y que realmente aplaudo mucho y te felicito y lo felicito a él por tener un papá tan efusivo, ¿no? Y que nos pueda compartir y que nos pueda a través de ese amor hacer llegar Tierra Colorada.
¿Y en qué? A ver, Iván, te voy a poner un reto. Va, va, me Ya gusta, que va. tu novela de verdad trata tantos temas, tiene tantas emociones, tantos significados, ¿podrías describir Tierra Colorada en 3 palabras? Ok. La luz llegó. Wow. Miren, fíjense que yo creí que Iván nos iba a dar algunas características, no sé, características sobre todo, pero con esto de la luz llegó, me dejas pensando mucho, Iván. Mucho porque justamente con estas 3 palabras nos das el objetivo de la novela, ¿no? Sí, sí. Mira, hasta yo me sorprendí que me salía de bote pronto. Ajá. Pero es verdad, eso representa, es luz después de mucha oscuridad. Es como lo dice el libro, la importancia de los atardeceres. Es esa fusión, ese encuentro entre el término del día con la llegada de la noche y Sí, ese claro. pequeño lapso de pocos minutos que representa el atardecer y que los que lean Tierra Colorada sabrán de la importancia de esos atardeceres para Leonor. Y eso es la llegada de la luz, aún como decía Leonor, oye, pero si yo te quiero encontrar en los atardeceres, en esos poquitos minutos, si está nublado te voy a encontrar con la creatividad que tiene todo niño, con toda la curiosidad. Y dice, sí, porque incluso en los días nublados, en el atardecer, siempre hay, aunque sea un rayito de luz en el cual puedes acceder a ese espacio en el cual siempre me vas a encontrar a mí. Yo pienso que Ujú, es la luz llegó, las 3 palabras adecuadas, porque creemos que esa luz está extinta muchas veces ujú, y, y no es así. En muchos momentos de nuestras vidas así lo creemos, pero ahí está, nada más tenemos que acceder a ella, como decía Buda. No soy budista, pero me encanta todo lo relacionado con las religiones y ujú. toda la profundidad la filosofía que ellas proyectan. Pero hay una frase que me fascina que decía Buda. Decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que el hecho de ser un ser humano ya va implícito Sí, claro. que está el dolor, que está esos momentos complicados. No podemos evadirlos, pero el sufrimiento sí hay que Controlarlo. administrarlo de manera que no signifique un pretexto para no vivir y para no Ujú. encontrar esa luz. De verdad que estoy maravillada, Iván, con tus palabras. ¿Y en dónde podemos encontrar Tierra Colorada? Para los que nos están Mira, viendo y quieran acceder a él, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, hay varias librerías en diferentes, sobre todo en la zona de occidente del país que las pueden Ujú, encontrar, pero son librerías pequeñas. Pero sí, para darles información más exacta y más precisa de cómo tener el libro, lo pueden encontrar a través de la editorial que se llama Salto Mortal. ujú. Buscan el www.saltomortal.com y en la tienda ahí la pueden encontrar. O si prefieren, yo con muchísimo gusto también se las puedo hacer llegar. Yo también la estoy distribuyendo. Ahorita con todo el problema del último año de la Sí, pandemia, claro. obviamente la cuestión editorial, de tiendas, Todo de se librerías, atrasó. etcétera, se atrasó y se complicó mucho. Ujú. Así que pues me toca hacer de escritor y de vendedor también. Algo maravilloso. Y sí, de hecho sí, yo encantado. Pues, de esa manera he podido encontrar a gente tan luminosa y tan, no sé, tan vinculativa como lo he encontrado contigo, por ejemplo. Muchas Y, gracias. y, y el poder hacer llegar el libro a quien lo requiera, me da también esa opción para poder dedicarlo y que ese puente sea todavía más sólido, porque mi intención es, como te decía, construir la mayor cantidad de puentes posibles. Y mira que han sido muchos y sigue creciendo y voy a hacer que crezca lo más que se pueda porque sé lo que representa
mi obra. Tu Sé lo que, trabajo. sí, sé lo que Tierra Colorada significa y lo digo en verdad con humildad. Tan es así que yo he sacrificado la cuestión económica eh, para que represente una especie de misión. No una especie, es una Sí, misión el que, por ejemplo, llegue a casas hogar, el que llegue a hospitales, el que llegue no sé, a hermanos apasionados de la lectura. Eh, es, eso para mí es, eh, me doy por bien servido, por bien pagado, ujú. pero no tengo ningún problema con eso. Yo lo estoy invirtiendo en buena parte y no tengo ningún problema en verdad, porque sé del potencial y al momento en que comience a dar también mis presentaciones en secundarias, en preparatorias, tengo muchas invitaciones ya para ir a casas hogar también. La verdad es que todavía va a tener más sentido mi vida, todavía va a haber más luz, todavía voy a estar más, eh, ¿cómo decirte?, más emocionado y más Sí, claro. convencido de que la decisión que tomé de escribir, porque yo sabía que escribirlo me iba a exponer y yo tenía miedo a la exposición, pero mira, ahorita ya llevo más de veintitantas entrevistas y ya llevo, Sí, claro. ya Y estoy que lo haces agarrando muy callo, como bien. dicen. Pues mira, para alguien que no hablaba y que era una especie no sé, de niño con problemas serios en cuestión de correlación, creo que Ujú. no lo estoy haciendo tan mal. La verdad es que me emociona y la pasión te saca a flote como si fueras un barco hundido que, que de pronto emerge y llega a la superficie. De esa manera también me gusta ver. Es algo extraordinario esta misión que te estás proponiendo, Iván, y si en algo puedo ayudarte, tú sabes que yo estoy abierta a todo, porque realmente es eso lo que busca uno, al menos en esta comunidad tan bonita que hay en Instagram, de las personas que nos dedicamos a difundir la lectura, pues en ocasiones es muchas veces eso, hacer que o intentar recomendar el libro que va a mover a la persona que se encontraba sentada todo el día o que va a hacer sentir al niño que en algún momento le aburrió estar todo el tiempo encerrado en su cuarto, ¿no? Realmente es eso y creo que es muy importante que Tierra Colorada se dé a conocer y sobre todo tener este contacto contigo, ¿no? Porque de verdad que es algo sumamente enriquecedor poder escucharte. Entonces, pues te extiendo la invitación, Iván. Para el mes de julio estoy planeando hacer una lectura conjunta de Tierra Colorada. Y entonces, si serías tan amable de acompañarnos en la última reunión y explicarnos ya con spoilers y con todo lo que significa Tierra Colorada, serás bienvenido. Considéralo hecho. Ya, programa. Tú nada más recuérdame porque de Claro repente que soy sí. muy desmemoriado, pero considéralo hecho. En verdad que yo soy quien te agradece porque entiendo la labor que ustedes están haciendo. Son guerreros en un mundo eh, son rebeldes, somos rebeldes. Somos rebeldes. Y, pero somos rebeldes en buen plan, dado que estamos moviendo el tapete a muchas personas. Y Sí. mientras más lo movamos, mientras más detonemos ese punto específico para que la gente sepa que hay algo más, y ese algo más a través de la lectura, y no es poca cosa, eh, les va a cambiar la vida. Sí, Hay una sin duda. frase, me imagino que como la mayoría no sé, de los que amamos a Benito Taibo, Ujú. él tiene una frase preciosa que siempre no puedo dejar de compartirla cada que hay alguna entrevista o que alguien está platicando respecto a literatura. Ajá. Y la quiero compartir con ustedes. Ya, muchos de Eres ustedes ya la deben de bienvenido. conocer. Mira, para lo que representa la lectura, y lo dice de manera tan precisa y tan hermosa, este Benito, el libro es capote de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas de la estulticia, de la imbecilidad que inunda el cielo. El libro es almohada para tener los mejores sueños, cama de clavos para tener las más chidas pesadillas. El libro es pañuelo de lágrimas,
bálsamo para las heridas. El libro es este ladrillo que construye ciudadanía, casas, muros y universos. Somos lo que hemos leído, o por el contrario, seremos la ausencia de los libros que dejaron en nuestra vida. Leer es resistir. Leer es encontrarte a ti mismo y saber que sigues siendo humano. Wow, esa frase Algo tendría que estar tatuada. impactante, claro que sí. Y creo que justamente esto de leer es resistir, es justamente lo que significa ser un niño, adolescente, adulto lector, ¿no? Y en este caso, es que de verdad es impresionante todo el sentimiento que da, poder escucharte, Iván, poder escuchar todas estas palabras que son sin duda dedicadas de amor completo a la literatura. Entonces, de verdad que hasta emociona el simple hecho de pensar que podemos encontrar todo esto en Tierra Colorada y que Tierra Colorada puede ser este libro que nos puede ayudar a resistir estas pérdidas que justo como comentábamos, pues se han presentado, ¿no? En esta época pandémica de una manera aterradora, pero que decías, para todo, con todo se aprende, para bien o para mal, pues no nos queda más que adaptarnos a lo que hay y qué mejor teniendo una compañera como Leonor, que es nuestro personaje principal. Entonces, de verdad, te agradezco enormemente que hayas aceptado este espacio y que nos hayas regalado estas palabras tan lindas. Y ya para cerrar, Iván, te voy a pedir, por favor, que para todos aquellos que nos están viendo y que como que no se animan a escribir, a adentrarse a este mundo de la escritura, nos des unas palabras para estos lectores en potencia. Ok. Y miren, híjole, la lectura, como dice Benito, cambia el universo de cómo percibimos nuestro día a día. Uh -huh. La lectura para aquellos eh, que ingresen, que decidan pisar este terreno, se van a encontrar con que no van a tener que caminar de puntitas como solemos caminar cuando el piso es o creemos que es frágil o que se va a resquebrajar como si fuera un lago congelado que en cualquier momento se rompe. La Sí, lectura claro. es esa, la literatura, la lectura es esa seguridad de dar el paso firme y saber que el horizonte y saber que el objetivo, la misión que se tiene, hasta en los detalles más pequeños, lo podemos acrecentar, lo podemos potenciar, lo podemos hacer realidad. Eh, Hay que transformar esa realidad monótona en una realidad, como te comentaba hace rato, de luz. Y la literatura es el vehículo a través del cual nos convertimos en conductores en Uh lugar de -huh. solamente ser pasajeros. La literatura eh, es, es como una técnica japonesa por ejemplo, hay una técnica japonesa que se llama kintsugi, Uh en -huh. la cual, no sé si la conozcas, que los artistas cuando se rompe una taza, un plato, una pieza de porcelana, se encargan de manera muy diestra de arreglar con polvo de oro y hacer notar la cicatriz o la ruptura de esa pieza. Y al momento que se realiza esta actividad, la pieza vale incluso mucho más que cuando estaba completa. Eso es lo que nos da la literatura, la oportunidad de, con ese polvo de oro que es la vida, no esconder nuestras cicatrices. La literatura es el orgullo de lo que somos, de lo que hemos sido, de lo que hemos vivido, y entenderlo y sentirlo de una manera más estructurada, más sensible, más auténtica, más
más real. Eso es lo que nos da la literatura. El no vivir de, de sombras o de ideas. La literatura nos ayuda a aterrizar la felicidad. Quiero pensar que es, es una buena forma de terminar de decirlo. Es la oportunidad de llegar después de una tormenta, estando en una embarcación, al puerto, a ese puerto que nos dará la entrada a, a un universo diferente, a un horizonte más ancho y y una luz que no sabíamos lo intensa y lo hermosa que, que es y que llega para quedarse, porque una vez que te enganchas, no hay oportunidad de que salga. Es la oportunidad de llegar a ese puerto de la felicidad. Esa es la literatura. De verdad que es algo extraordinario poder escucharte, Iván. Yo ya termino así, toda emocionada y con ganas de ponerme a leer y releer todos tus libros, porque es de verdad que un privilegio poder encontrar a un amante de la literatura que se puede expresar de esa manera. Entonces, realmente te agradezco mucho y para todos los que están aquí presentes, efectivamente hay lectura conjunta de Tierra Colorada en el mes de julio. Los que se quieran unir ya saben que son bienvenidos, sin ningún costo pueden unirse. Entonces, gracias, Iván. No me queda más que decirte gracias por esto, por este espacio, por este momento, porque justamente, y bueno, te comparto y les comparto a todos, que eres el primer escritor invitado en los libros de Karen. Genial, perfecto, un privilegio. Esta pequeña comunidad que nació justamente ahora en tiempos pandémicos. Te agradezco mucho, Iván, que hayas sido de verdad tan acogedor con tus palabras, pero sobre todo tan accesible y que muy amablemente me hayas hecho llegar Tierra Colorada, que sin duda va a ser una de las joyas de mi biblioteca. Muchas gracias, Iván. Al contrario, igual para que ese puente del cual estábamos hablando y para esa conexión que existe entre escritor y los lectores, y quiero compartirles, porque es que ustedes son parte de mi familia, y así lo veo, o sea, aquellos que se apasionan tanto como yo, la verdad es que ya forman parte de mi familia y de mis personas, aunque no los conozca, favoritas, ¿no? Sí, claro. No sé, porque entiendo su pasión y porque es también la mía. Cualquier acercamiento que quieran tener, además de vía Instagram, les quiero facilitar mi número de teléfono para cualquier duda, para cualquier cosa, lo que necesiten, ya sea incluso, no solamente para conseguir el libro y hacérselos llegar, sino si quieren hablar algo de Leonor o de Isabel o de cualquier cosa, quiero estar presente, quiero estar con ustedes, quiero fortalecer ese puente. Te doy Claro el que sí, número, es adelante. para que los que lo quieran tomar, por supuesto, estaré yo más que encantado de estar con ustedes. Es 33 39 44 54 70. Repito, 33 39 44 54 70. Justo lo Tenemos estoy que estar lo poniendo en más los conectados. comentarios. Por si alguien quiere Perfecto. copiar, pegar, ahí está. Y justamente, Ah, gracias, Iván, porque eres muy accesible, eres una persona muy accesible, muy amable y te agradezco profundamente que hayas dado este tiempo para platicar con nosotros. Dice que sí, el libro está disponible solo en México. por el momento sí. Tengo la, la suerte de que me invitaron para presentarlo el próximo año, ¿no? Por fecha por confirmar, en España, porque soy colaborador ¡Wow! en una estación de radio de Murcia, y por ahí se abre la posibilidad de presentarlo en España. ¡Qué Y maravilla! también para el próximo año tengo la invitación para ir a la Feria Internacional del Libro de La Habana en Cuba. Así que ¡Wow! Tierra Colorada pues, sigue creciendo y sigue sorprendiéndome a mí Muchas mismo, la verdad. felicidades, Iván. Estoy Muchas, encantado muchas y la verdad que felicidades. todo lo quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Y justamente porque nos están escuchando personas de Chile, de Argentina, realmente dicen que ya están esperando a que llegue a sus países, porque yo creo que se van igual que yo de emocionados y con muchas, muchas ganas de seguir leyendo.
Muchas gracias, La Iván. editorial sí lo puede mandar. Ahora que ¿Ah, sí? recuerdo, si se dirigen a saltomortal.com, Ujú. ellos sí lo pueden hacer llegar. Pues, sí les recomiendo que se metan a la página de mi editorial y ellos sí se los pueden hacer llegar. Yo puedo distribuir nada más aquí en México, pero ellos sí se lo pueden hacer llegar a cualquier lugar pues, del continente americano. Ay, miren, qué ¿Sí? maravilla. Entonces ya no tienen excusa para unirse a la lectura conjunta y después poder platicar con Iván, porque de verdad que va a ser una experiencia muy diferente a ahorita platicar intentando no dar ningún detalle de la historia. Entonces ya va a ser algo muy diferente. Muchas gracias, Iván. Te agradezco Al mucho contrario, y te espero que mando un tengas un abrazote. maravilloso día. Cuídense mucho y gracias a Igualmente. todos los que nos vieron. Adiós. Hasta luego. Bye.